Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a la 9ª clase de En las azoteas. Desde las azoteas, que vamos a sacar toda esta información. ¿Y por qué es importante? Para un futuro, para que las nuevas generaciones lo vean. Importantísimo, dejarlo plasmado, cosa que las naciones lo vean. Que las naciones entiendan lo que ha pasado a través de los siglos. ¿Dónde está el arrepentimiento de la iglesia? Muchos se han arrepentido. Muchos han ido a Israel, han ido al monte a orar, a pedir perdón. El Papa lo hizo. Pero ya todos esos años de sufrimiento han pasado. Por eso queremos plasmar esto, dejarlo puesto para futuras generaciones, porque las otras generaciones se van a olvidar. Con el tiempo todo se olvida, mientras que si lo ponemos en video, ahí están, y estarán hasta que los quite. Así es que bienvenidos a la 9ª clase. Hoy vamos a ver, es bien interesante porque el tiempo ahora cambia. Ya no es el oscurantismo, no. Comprendo, en aquellos tiempos no había radio, no había televisión, no había prensa, no había nada, pero desde este punto en adelante las cosas empiezan a cambiar. Vamos a ver la modernidad, y la modernidad continúa en lo mismo. ¿Cómo es posible? Así que vamos a comenzar a echarlo a andar con el Renacimiento italiano y la Reforma. Fíjense que ya estamos llegando al año 1453, 1530. El renacimiento de la fe en el poder y capacidad humana. El renacimiento de la fe en el valor del hombre, siendo digno como una persona total y no solo por su alma. Antes era todo religioso, ahora no. El hombre no es simplemente un objeto del dogmatismo, o sea, del dogma cristiano, sino que se convierte en un sujeto con nuevos valores humanos. Y las cosas empiezan a cambiar. El renacimiento de la fe en el juicio objetivo de la humanidad como una unidad colectiva. Se enciende una llama de la fe en la razón, en las ciencias comunes, todos los hombres, que contrastaba con las barreras artificiales del dogmatismo. Durante este periodo se establece una renovada pasión por la belleza y por el arte. Despertó en los doctos cristianos un vivo interés por el idioma hebreo, hasta eso. El espíritu del Renacimiento italiano excitó con nuevas fuerzas también las calles aisladas del gueto. A semejanza de sus correligionarios españoles, los italianos produjeron pensadores que adoptaron las ideas del famoso Maimónides, judío, rabino, y de otros pensadores judíos. Ya no se consideraba que el aislacionamiento religioso fuese la virtud suprema. Quedan testimonios de numerosas amistades famosas y fructíferas entre judíos y cristianos. O sea, durante este tiempo del Renacimiento hay un fervor de ir a escuchar a los rabinos y los rabinos a escuchar a los predicadores cristianos. Por ejemplo, el famoso amigo y discípulo del gramático y místico judío Elías de Medigo. Elías de Medigo era muy amigo de Pico de la Mirandola, uno de los más famosos hombres del Renacimiento. Elías Levita contaba entre sus amigos y alumnos a distinguidos hombres de la iglesia. Entre ellos, el cardenal Egidio di Viterbo. Elías Levita escribió los primeros romances en lo que se llama la lengua yiddish. La lengua yiddish es la mezcla del alemán con el hebreo. Entonces, este espíritu excitó
unas nuevas fuerzas aún en las calles del gueto. Despertó en los doctos cristianos ese vivo interés por el idioma hebreo y por los libros del pueblo judío. Interés que no solo determina amistades entre hombres cultos de ambas religiones, sino también contribuyó en alto grado a esa inquietud más profunda que más adelante dio nacimiento a la Reforma Protestante y al desarrollo de las ciencias bíblicas. Debido al Renacimiento es que todo lo que se llama el protestantismo empieza a salir. Muchos cristianos se apiñaban para oír sermones del afamado rabino liberal Leo de Moderna, mientras algunos judíos comenzaron a visitar voluntariamente las iglesias cristianas para oír a sus famosos predicadores. Rabinos y sacerdotes comenzaron a dialogar en sus respectivas religiones en forma amistosa. ¡Qué bello! Este renacimiento sucedió no solamente en Italia, sino que dio paso al Renacimiento español. Esta es la expresión empleada para designar a la influencia y al desarrollo que se dio en España del movimiento artístico, científico, originado en Italia en el siglo XV y que se fue expandiendo por el resto de Europa occidental en el siglo XVI. Interesantísimo. Nace entonces la cábala cristiana. Surgió en el Renacimiento entre eruditos cristianos como una conciliación entre el cristianismo y determinados aspectos mágicos del judaísmo, resultado de los estudios y traducciones de textos griegos y hebreos. El historiador Gershom Scholem demostró que la cábala se desarrolló en España en la Edad Media. La expulsión de los judíos de los reinos católicos desplazó estos centros de saber y estudios a otras regiones de Europa, Francia, Italia, Alemania y Turquía. La cábala cristiana nació gracias a Pico de la Mirandola, en Florencia. Él utilizó la mayor parte de las fuentes y la sabiduría judía en estos temas para crear una cábala cristiana, por lo que puede considerarse como el precursor de la integración gradual de la influencia judía moderna en la cultura europea, hecho que fue intensificado por la expulsión. Los estudios cabalísticos se desplazaron hacia Alemania y luego hacia Inglaterra. La cábala se convirtió en uno de los componentes de la cultura filosófica y religiosa del Renacimiento. El otro elemento extremadamente importante de la difusión del hebreo fue la imprenta, que colaboró de manera muy importante en la lectura de la Biblia sin intercesores y en el surgimiento del protestantismo. ¡Wow! Una cosa como esta, pues ustedes dirían, ya, se acabó el asunto de los judíos. Ya están todos en la nación, son parte de la nación, son sujetos nacionales. Pues que no, la cosa sigue. Los guetos en el Renacimiento. En el 1516, la República Veneciana, en el medio de este auge, ordenó la segregación de los judíos en un barrio especial que fue llamado en los primeros tiempos Gueto Nuevo. Diversos guetos se conformaron en Europa. El gueto facilitaba la relación. Podían interactuar con ellos, pero por la noche el gueto se cerraba y quedaban aislados de la comunidad cristiana. ¿Cómo es posible en medio de un renacimiento de letras, de música, de artes, que estas cosas continúen?
La ciudad fundó dos guetos judíos que quedaban al caer la noche totalmente aislados de la ciudad por muros y por agua. Pues además de estar rodeados de murallas, estaban ubicados en islotes cuyos puentes se elevaban todas las noches. El mar que conectaba también aislaba. Así de ambivalente era también la relación con los judíos, necesarios, deseados, pero también temidos, repudiados y aislados. ¡Qué es triste! Como podemos ver, vemos el gueto de Venecia y ustedes pueden ver ese lugar que está todo rodeado de murallas. Pueden ver las murallas del gueto de Venecia. Solamente ahí podía el judío vivir. Y de noche, en la mañana, abrían las puertas, iban a trabajar, si es que trabajaban, y por las noches, a las 9 de la noche, ya se cerraba el gueto. Aquí ustedes pueden ver cómo este era el cementerio de los judíos. Interesante. Tenían que pasar por este mar, y por cierto que este es un archivo histórico de Venecia, este es mar, y tenían que pasar por aquí para poder enterrar a sus muertos. En el gueto de Venecia venían los judíos, pero ¿dónde descansaban sus muertos? Lo hacían en un terreno de media hectárea en la isla del Lido. La isla del Lido, después de una fuerte controversia con unos monjes benedictinos que tenían un convento próximo, en el 1389, las autoridades venecianas dictaminaron que los judíos podían disponer de ese pedazo de tierra para sepultar a los suyos. Ni siquiera podían sepultar sus muertos al lado de un cristiano. Hoy día es lo mismo, porque ya están acostumbrados. Ya los judíos tienen sus propios lotes, su propia tierra, donde ellos entierran sus muertos. Pero porque también su religión es diferente de la manera que ellos entierran a un muerto, que la manera que cualquier otra persona lo hace, o otra religión. Los judíos seguían, eso sí, teniendo que soportar los insultos y vilipendios que los católicos les dedicaban cuando transportaban a sus muertos en barca hasta el cementerio del Lido. Increíble, totalmente increíble. A pesar de todas estas restricciones que sufrían, tuvieron una vida cultural muy floreciente. Mucho mejor en el gueto, porque en el gueto lo tenían todo. Tenían sinagogas, tenían lugares donde hacer su comida kosher, tenían sus escuelas. Así es que dentro de este gueto era como una ciudad pequeña. Entonces, si continuamos pasando el tiempo, en el 1789 y 1799 vemos la famosa Revolución Francesa. ¿Habrá esperanza para el judío? En francés ellos dicen liberté, égalité, fraternité. Oh, sí, seguro para todos. ¿Será también para el judío? Causó el desbalance de antiguos regímenes. En la tarde de la Revolución Francesa había cerca de 400.000 judíos en la Europa Oriental. De estos, 300.000 vivían en Alemania. ¿Serían ellos también liberados y como resultado tratados como iguales y hermanos por los hombres que los habían mantenido en guetos y restringidos de todo movimiento? ¿No creen ustedes que es lógico que después de este renacimiento eso hubiera sucedido? Con el tiempo la Revolución Francesa se destruyó ella misma y en corto tiempo poco quedó de ella, excepto orgullo y patriotismo, lo cual permitió que un político inteligente como Napoleón Bonaparte pudiera hacerse señor del país.
primero dictador militar y después como emperador. Si podemos ver esto y lo comparamos con Hitler, fue exactamente lo mismo que sucedió con Hitler. Nació Hitler de la Primera Guerra Mundial, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero primero se hizo, como dice, dictador, y después se hizo supremo jefe. Entonces, en el año que Washington asumió la presidencia de los Estados Unidos, Francia entonces experimentó su más grande revolución social y política. Por muchos siglos, Francia había sido el líder intelectual de Europa. Los filósofos franceses del siglo XVIII, Voltaire, Rousseau y muchos otros, habían regado sus ideas humanitarias entre la clase media europea. Los eventos de la Revolución Francesa consecuentemente encontraron eco en todos los otros países. Su eslogan: libertad, igualdad, fraternidad. Esto causó el desbalance de todos los antiguos regímenes. Napoleón y los judíos, interesante. ¿Qué pasa con Napoleón? Miren lo que ellos se preguntan. Hacen una asamblea que le dicen la Asamblea de Nobles en París. Tienen que tratar con el asunto de los judíos. Y se preguntan en esa asamblea, ¿se consideraban franceses los judíos? ¿Podían hacer trabajos manuales o solamente se dedican a la usura? ¿Se fija que nada cambia? ¿No es posible promover el matrimonio entre ellos y los cristianos? Eso fue lo que hizo Hitler. Pero ¿cómo se explica que debido a la situación histórica habían tenido que llegar a ser prestamistas? ¿Cómo es que tienen tanto dinero? La usuria era porque no les quedaba más remedio. No los dejaban trabajar en otras cosas, ni siquiera estar en el gobierno. Uno hace lo que uno puede hacer para buscarse la vida. Y otra cosa que tiene el judío, que tiene una bendición de Dios donde quiera que va, el judío prospera, porque tiene la mano de Dios sobre sí. ¿Cómo se puede explicar la diferencia entre una correcta asimilación y la destrucción propia que sigue a un matrimonio mixto? O sea, si se casa un judío con un cristiano, ¿qué vamos a hacer? ¿El niño es judío o es cristiano? ¿Qué van a hacer? ¡Qué problema! En el año 1806, Napoleón hizo un llamado a las comunidades judías de Francia y de todas las provincias asociadas para que representantes de ellos se presentaran a una reunión, un tipo de parlamento, para consultar la relación entre ellos y el imperio. Y la convocatoria es conocida como la Asamblea de Nobles. Usando la Revolución Francesa para su propio fin, Napoleón trató de hacer lo mismo con la emancipación judía. Nunca en su vida había conocido un judío, ni sabía lo que significaba el judaísmo. No tenía la menor idea. Durante una campaña sin éxito en Israel, en el 1799, invitó a los judíos para que lo aceptaran como su defensor. Y con esto, ganar Palestina para ellos. Me hago amigo, yo los voy a defender, entonces la tierra es mía, porque yo soy el defensor de la tierra. Ese fue Napoleón. Esto fue meramente propaganda política y continuó su actitud basada en sospecha y prejuicios de aquellos tiempos. Los judíos, aseguraba Napoleón, tenían que ser tratados de una manera diferente del resto de la población. Se tenía que encontrar una política parcialmente persuasiva y parcialmente compulsoria, con la cual, y aquí viene lo interesante,
rompería la resistencia de asimilación. ¿Qué es lo que quería Napoleón? Quitarles todo, asimilarlos a la manera de vida de Francia. Eso lo vimos al principio. Eso es lo que han tratado de hacer desde entonces, desde el comienzo, desde el primer examen que hice, el teaching que hice, enseñanza que hice. Podemos ver esto desde el principio. Esa ha sido la meta de todo gobierno: cambiarlos, asimilarlos. Porque se visten diferentes, hacen las cosas diferentes, se lavan las manos antes de comer. ¿Pero qué es eso? Y tienen su manera de enterrar a sus muertos, tienen sus sinagogas, tienen su manera de comer comida. Hay ciertos animales que no comen. Totalmente diferente el judío, no solamente en las naciones, esa es su religión. Al igual que otras religiones, piden otras cosas de sus súbditos o de sus congregantes. Los judíos tienen su manera de hacer su religión. Pero eso le cae mal a las naciones. Y lo primero que quieren hacer es cambiarlos y hacerlos igual que ellos. Eso lo hizo, si ustedes se recuerdan, cuando vimos a Alejandro el Grande y viene la situación de los macabeos. ¿Quién vino? El Epifanio. Y el Epifanio trata de hacer exactamente lo mismo. Cambiar a Israel, hacerlo que fueran como los helenios, los helenistas. Cambiar su manera de ser. Entonces hacen qué cosa, lo que se dice el Código Civil. El emperador todavía no estaba satisfecho. Él quería un juramento de lealtad judía y la admisión de subordinación, aún más dramática y unificadora. Con esto en mente, trató de revivir el Sanedrín para unificar todavía más. Vamos a hacer un Sanedrín. Seleccionaron representantes, 46 rabinos. La selección hecha por el mismo Napoleón. El Sanedrín fue organizado de acuerdo con la tradición con 71 miembros, un nazi, o sea, un presidente, y todas las ceremonias acostumbradas. En la nueva ley del 8 de abril de 1802, que trataba de la organización de las diversas religiones, se dijo: los judíos deben participar como iguales, como todas las demás religiones, según lo permitido por nuestras leyes. Fíjense bien, según lo permitido por nuestras leyes. Si las leyes no lo permitían, el judío no podía hacerlo. Todo tenía su llave. Esta no es la manera de resolver la situación, dijo Napoleón. Nunca aceptaré ninguna propuesta que obligue al pueblo judío a abandonar Francia. Porque para mí, dijo él, los judíos son iguales a cualquier otro ciudadano de nuestro país. Pero ahora viene, de nuevo, ahora viene la famosa frase. Es señal de debilidad sacarlos del país, pero de fortaleza asimilarlos. No cambia la cosa. Es lo único que quieren hacer. Lo cierto es que el Sanedrín estableció al judaísmo como la tercera religión de Francia, junto con el catolicismo y el protestantismo. Organizó toda la vida civil y religiosa de los hebreos en el Estado francés y los hizo entrar en la modernidad, lo que no pasó inadvertido para un rabino. Este rabino dijo lo siguiente: si Bonaparte triunfa, aumentará la grandeza de Israel. O sea, en medio de la nación francesa vamos a ser grandes, pero ellos, los judíos, se marcharán y el corazón de Israel se alejará del Padre Celestial. Lo que está diciendo este rabino
es que si gana Bonaparte, entonces ellos van a perder su manera de ser, que eso es precisamente lo que lo ata al Padre Celestial. Por lo tanto, Bonaparte, pues sí, que no ganó. Realmente, Napoleón no fue nada de amigo, no fue enemigo en el sentido de persecución, pero al igual que otras intolerantes personas, fue impaciente con la resistencia judía. No vio razón para su existencia y en su ignorancia sintió que el judaísmo era dañino. Se dio entonces a la tarea de tratar de curarlo de sus errores, aun si lo tenía que hacer por la fuerza. Haciendo creer que el Sanedrín le había dado autoridad, publicó un número de edictos conocidos como los decretos infames, y con ellos quitó de los individuos y de sus territorios muchos de los beneficios que habían recibido con gran gozo como fruto de la revolución. Así es que no hizo nada bueno por los judíos Napoleón. Pero como siempre Dios trae a alguien una cierta, vamos a decir, libertad religiosa. ¿Por qué? Porque encontramos a este varón que se llamaba Israel Jacobson, y él empieza ahora lo que se llama una reforma religiosa. Dice, una estrella brilló durante estos tiempos del comienzo del siglo XIX. Israel Jacobson, uno de los más prominentes judíos de la provincia de Westfalia, en Alemania, líder en su congregación, introdujo un número de cambios al ritual de la sinagoga. Unas cuantas de las oraciones hebreas fueron traducidas y cantadas en alemán. Un coro mixto, música instrumental, acompañaban los servicios. Un sermón en alemán tenía que ser parte del ritual. Estos fueron ligeras reformas, pero representaron una separación de las tradiciones de muchos siglos, todo con la esperanza de cambiar la terminología de estrafalario. Los judíos son estrafalarios. Por lo tanto, él haciendo esto se hace más como las naciones, no cambia la religión, pero le añade un poquito de moderno o modernidad al servicio para que no los vieran tan extraños o estrafalarios. Porque todo lo hacían en hebreo. Cantaban en hebreo, ¿sí? Todas las oraciones en hebreo. Entonces ahora él cambia un poco la manera de hacer los servicios. Un número de los fieles de este señor estaban convencidos que el estigma de estrafalario tenía que ser removido del judaísmo para poner fin a las conversiones y para refutar los argumentos contra la emancipación. Así que este hombre tuvo una gran entrada o ayuda de todos sus congregantes para llevar a cabo este cambio. Pero sí seguimos viendo traición en Viena. Rusia, Austria y Prusia, Santa Alianza. La Santa Alianza de 1815 se dio tras la caída del Imperio Napoleónico. El 26 de septiembre, el zar Alejandro I, el emperador austriaco Francisco I y el rey prusiano Federico Guillermo III firmaron en París el acto de la Santa Alianza. Terrible. Miren lo que pasó. Usaron todo medio impío para desarraigar la menor sospecha del liberalismo. En numerosos panfletos y declaraciones por estos gobiernos reaccionarios fue acertado que la sociedad cristiana no podía dar igualdad u oportunidad política a los judíos. Ahora resulta, Rusia, Austria y Prusia se unen en contra de ellos. Casi como quien dice en el día de hoy. Dice, muchos de los pequeños estados de Alemania echaron abajo las promesas a ellos dadas. En algunos lugares donde habían sido recientemente recibidos,
fueron expulsados de nuevo. Hep, disturbio. Jerusalén es perdida. Jerusalén ha caído. En la Baviera, Alemania, agosto-octubre de 1819. Pogromos revolucionarios contra los judíos askenazí. Le decían así: Hep, Jerusalén es perdida. Tumultos antijudíos acaudillados por el movimiento Hep. Las iniciales posiblemente quieren decir Jerusalén es perdida. Jerusalén ha caído. Durante el periodo de la emancipación judía en la Confederación Germánica. Los que habían nacido fuera del gueto, ahora de nuevo eran considerados extranjeros. Pueblo asiático. El abismo entre el judío y el alemán parecía insalvable. ¿Ven ustedes cómo todo se relaciona con lo que pasa mucho más adelante en Alemania? No podemos ver el Holocausto a no ser que entendemos esto. No podemos imaginarnos cómo es posible que una nación completa, casi se puede decir, pudiera seguir a un hombre que decía que ese grupo de personas tenía que ser eliminado de la tierra. Claro, no los querían y así los trataban. Por lo tanto, cuando llega Hitler, pues el trabajo que hizo se le hizo fácil. Esto todo comienza, una violencia antisemítica, el 2 de agosto, prontamente llegó a todas las afueras de la Confederación Germánica. Atacó todo lo que era Alemania. El zar Alejandro de Rusia, exactamente lo mismo. Protestó violentamente contra la liberación de los judíos. No querían soltarlos y alentó a la Iglesia Ortodoxa en Moscú a protestar agresivamente. La Austria católica y la Inglaterra protestante también protestaron. En Prusia, la Iglesia luterana era extremadamente hostil hacia la decisión de Napoleón y la reacción en Italia tampoco era favorable, pero no tan agresiva. En Rusia hubo un problema. Este problema, como lo veía el gobierno, no era cómo mejorar las condiciones económicas de estos pueblos empobrecidos. Eran pueblos empobrecidos, no tenían, ni siquiera los dejaban trabajar en trabajos públicos, sino cómo más efectivamente podían destruir la vida judía. Ambos, polacos y rusos, acordaron tratar a los judíos como una población hostil. Los polacos querían que se convirtieran en polacos, pero luchar en el ejército por la libertad polaca, eso no era suficiente. La vasta mayoría de los judíos se encontraban deprimidos por la acción del gobierno y escandalizados por las palabras y acciones de los asimilistas, pero no se rindieron a sus amenazas. De nuevo, los querían asimilar. En Rusia, el límite de la colonia, aquí lo pueden ver, de ahí no podían salir. Las principales, Catalina la Grande, las principales razones para su creación fueron económicas y nacionalistas. Mientras que la sociedad rusa tradicional se había dividido en nobles, siervos y clérigos, el progreso industrial hace que emerja la clase media, que será rápidamente copada por los judíos. Tan pronto surge esa clase media, ellos dicen, aquí estamos nosotros. Ellos no pertenecían a ninguna de esas clases, limitando el área de residencia. El poder imperial intenta asegurarse el crecimiento de una clase media no judía. O sea, clase media, sí, rusa, pero no judía. Ni que los rusos, ni que los judíos no fueran rusos. Donde quiera que están, esa es su nación.
y ellos van a la guerra por esa nación y la consideran primero porque es su nación. Los shettlers, la concentración de judíos en la zona de residencia que ya vimos. Esta es aquí, como ustedes pueden ver, la zona de residencia. Hacía a estos objetivos más fáciles para los pogromos. Esto, junto a las represivas y discriminatorias leyes de Mayo, en muchos casos devastó comunidades enteras. Aunque los pogromos ocurrieron durante toda la existencia de la zona de residencia, los sucesos más graves sucedieron en el 1881, 83, 1903 y 1906, teniendo como objetivo cientos de comunidades, muriendo miles de judíos y causando cientos de miles de rublos en daños a la propiedad. Increíble. La zona de residencia era muy dura y golpeada por la pobreza. Un sistema sofisticado de organizaciones voluntarias de bienestar social judía se desarrollaron para ayudar a satisfacer las necesidades de la población. Qué triste, súper triste. Les recomiendo esta película. Muy bonita, pero aquí van a ver exactamente lo que pasaba en aquellos tiempos. El violinista en el tejado. Musical estadounidense dirigida por Norman Judson en el año 1971. Está basada en una novela del escritor ruso Sholem Aleichem titulada Las hijas de Tebe. En la versión cinematográfica, el sonido del violín que toca el violinista, usado como metáfora de la vida inestable de las comunidades judías en la Rusia zarista, fue doblado por Isaac Stern. La película ganó 3 premios Oscar y es muy recomendable de ver, especialmente el final de la película. Lo simpático de esto es que Tebe es precisamente el número 1, el padre de una familia, mujer y hijos. Él le hace la pregunta a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué no buscas a otro por un poquito de tiempo? Esa es la pregunta de Tebe cada vez que algo pasaba. ¿Por qué no buscas a otro por un poquito de tiempo? ¿Por qué somos nosotros los escogidos tuyos y sufrimos tanto? Los zares. El problema de Rusia era diferente de los países europeos orientales. Allí los judíos eran mucho más numerosos que en ningún otro país, constituyendo 2/3 de la población mundial judía, civilizando a los judíos. Para el zar Nicolás I, uno de los más crueles tiranos que han existido, al lado de Hitler, esto no significaba nada más que dar órdenes, algunas sensibles, otras ridículas, pero la mayoría crueles, intentando cambiar al pueblo gradualmente. Trataron de modernizarlos en sus ropas y atavíos. El uso de sobreabrigos y barbas largas era común entre ellos, todavía es común entre ellos. Les ordenaron que se pusieran ropas estilo europeo y se cortaran las barbas. Y decían que estaban rusificando a los judíos. No eran ciudadanos, sufrían una legislación que los restringía de los derechos de residencia, oportunidades económicas, matrimonio. Habiéndoles dado poco incentivo para asimilarse, continuaron viviendo separados de la población general. A pesar que un pequeño número de financieros y especuladores ayudaron a la construcción del ferrocarril y otras aventuras comerciales, solamente a ellos se les permitió establecerse en los pueblos fuera de la colonia. El resto tenía que vivir en la colonia. Los judíos eran prácticamente desconocidos en Rusia. Eran vistos solamente a través de los cristales de las caricaturas
y las distorsiones antijudías, antisemíticas. Nicolás II de Rusia, es muy interesante esta familia, porque yo creo que ustedes saben que a ellos los mataron. Y aquí es donde surge Lenin y la Rusia. Entonces le quitan a los zares y matan a la familia completa. Dicen que quedó solamente una hija. Dice, un soberano débil, lo era. Nicolás fue persuadido por aquellos que consideraban a los judíos como sujetos enemigos. El instrumento principal usado en la propagación oficial de esta noción fueron los protocolos de los ancianos de Sion, que ya hablamos, el libro que fue escrito, que fue una mentira y fue sencillamente para convencerlo a él que los judíos tenían una conspiración mundial para tomar al mundo. Conspiración mundial. ¡Wow! ¿Y están metidos en guetos? ¡Wow! ¿Y no pueden tener cargos públicos? ¡Wow! ¡Qué clase de conspiración mundial más tremenda! Falsificación preparada, y esto todo fue hecho para la iluminación del zar. Resultado de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas. Los pueblos de Europa se volvieron conscientes de sus estados nacionales. Ya no luchaban en las guerras de los reyes y no se sentían como súbditos de los reyes. En cambio, ahora perseguían políticas nacionales, adoptaron ambiciones nacionales y en el caso de Alemania e Italia buscaban unidad nacional. Desde este tiempo en adelante, el espíritu nacionalista, y esto es bien importante, porque esto es lo que arranca ahora toda Europa, el espíritu nacionalista, también se volvió un factor importante en la vida judía. Indiscutiblemente ellos adoptaron el ideal nacional de la nación donde habían nacido y se volvieron celosos defensores del nacionalismo en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y en otros países, muchos más aún que los cristianos de estos estados. El caso Dreyfus, Francia, 1894. Capitán judío del ejército francés. Fue culpado de traición y sentenciado a cárcel por vida en la Isla del Diablo. Alfred fue acusado de haber pasado información secreta a los alemanes. El corpus delicti, o sea, el cuerpo del delito o prueba, fue la famosa bordereau, una carta sin firma encontrada en un basurero por una mujer que limpiaba la embajada alemana y entregada al Centro de Inteligencia Militar francés. Esto fue la grande vergüenza de Francia contra los judíos. Lo pusieron en la Isla del Diablo. Ustedes pueden ver aquí en el centro el capitán Targ, investigador y descubridor de numerosos fraudes. A la derecha vemos a Alfred Dreyfus, ya viejo, en el año de su fallecimiento. Y aquí en el centro pueden ver la Isla del Diablo. Lo tuvieron ahí por 5 años. Él no veía ni siquiera el mar, porque le pusieron delante unas rejas para que él no viera el mar. Totalmente aislado del mundo. Le quitaron todas sus condecoraciones. Un hombre que había sido un excelente capitán moral que siempre defendió a su país. Emilio Zola, escritor y periodista francés que mantuvo un papel muy relevante en la revisión del proceso de Alfred Dreyfus. Escribió un artículo que se llama Yo acuso. En este artículo, él dice, él es mi amigo, lo conozco de toda mi vida y él no es un traidor. Y va en contra de todos aquellos que fueron los que estaban acusando a Dreyfus. Y dice, un artículo de Emile Zola provocó una sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en Francia, que en el momento de su apogeo revelaron las fracturas pronunciadas que subyacían en la Tercera República Francesa. Dividió profunda y duraderamente a los franceses en 2 campos, los Dreyfusards, o sea, los partidarios de Dreyfus, y los anti-Dreyfus,
opositores a Dreyfus. Reveló un antisemitismo difundido por una prensa sumamente influente. Ustedes saben lo que una prensa puede hacer, puede destruir un país. Eso es lo que la media hace, destruye a los países. Uno de los corresponsales que presenciaron la ceremonia cuando Dreyfus fue desnudado de su rango fue Theodor Herzl, quien entonces trabajaba como reportero del periódico Vienna Neue Freie Press. Herzl declaró lo siguiente: el caso de Dreyfus envuelve más que un error judicial, envuelve el deseo de la vasta mayoría de los franceses de condenar a un judío y condenar a todos los judíos. El pueblo francés, o por lo menos la gran mayoría del pueblo francés, no quiere extender los derechos del hombre a los judíos. El edicto de la gran revolución de libertad, igualdad y fraternidad ha sido revocado. Theodor Herzl nació el miércoles mayo 2 de 1860 en la ciudad de Budapest, Hungría. A la edad de 12 años, tiempo para su bar mitzvah, Herzl tuvo el siguiente sueño. Está escrito en este libro que ustedes están viendo. Ese es el libro donde está escrito esto. Y dice: el rey Mesías vino, un hombre viejo, glorioso y majestuoso. Me tomó en sus brazos y me elevó en las alas del viento. En una de las nubes iridiscentes encontramos la figura de Moisés. Su cara me era familiar, como la cara de la estatua de Miguel Ángel. El Mesías le dijo a Moisés: es por este niño que he orado. Pero a mí él me dijo: ve y declárale a los judíos que vengo pronto y haré grandes maravillas y grandes cosas para mi pueblo y para el mundo entero. Este sueño permaneció con él en el libro de Jewish State, o el Estado judío, por Theodor Herzl. Pero tuvo un amigo íntimo que se unió a él, que se llamaba William Heckler. Este varón era pastor, un clérigo anglicano restauracionista, escritor escatológico, cruzado contra el antisemitismo, promoviendo o promotor del sionismo, ayudante, consejero, amigo y legitimador de Theodor Herzl, el fundador del sionismo moderno. En las páginas del diario de Teodoro hay mención del trabajo y de la inagotable devoción del reverendo Heckler a causa del sionismo. Entendía Heckler que Herzl era literalmente una figura profética. En los diarios se menciona la conclusión que hizo en el año 1897, después de la fundación de la organización sionista, de que todo lo que estaba pasando había sido profetizado por los antiguos de Israel. Este hombre se unió a Herzl, nunca lo dejó. El deseo de Dios, dijo él, que yo pudiera ayudar a mi buen amigo el doctor Theodor Herzl. Esta voluntad me fue manifestada en mi ser en Viena en el año 1885, hasta el 1910, en una posición que me permitió traer la atención de ciertas personas a la importancia de la visión mesiánica del líder judío. Este hombre viajó por todo el mundo buscándole a Herzl, a los diferentes presidentes y los estatistas del mundo para que se unieran a él y ayudaran a Herzl para hacer un estado para los judíos. La memoria de nuestro trabajo, dijo, para el antiguo pueblo de Dios, Israel es precioso y sagrada para mí. Tan sagrada que no puedo pensar mucho en ella. Yo estuve con él en el principio de su visión y hasta el último momento de su vida terrenal. Teodoro estaba enfermo del corazón. Se dio cuenta de su enfermedad tan pronto terminó de escribir el Estado judío. Pero con todo continuó con la carga del movimiento él mismo, consumiendo toda su fuerza en el proceso. El sábado, julio 2 del 1903,
Heckler se encontraba sentado al lado de Herzl en su hogar en Etla, en las montañas Semerín, y lo confortaba durante su enfermedad. Allí le recordaba de los viajes que habíamos tomado junto a la tierra 6 años antes, llenos de esperanza y seguros de un éxito temprano. Pero Herzl sabía que no había esperanza para él. El reverendo cuenta que embullándolo para que peregrinara de nuevo a la tierra, Herzl se puso la mano sobre su corazón y aguantándole la mano derecha en su mano izquierda le dijo: «Dale saludos a todos y diles que he dado la sangre de mi corazón por mi pueblo». Al día siguiente, domingo julio 3, mientras el reverendo predicaba en la Iglesia de Cristo, en la capilla de la Embajada Inglesa en Viena, Dios se llevó a Herzl. Y aquí comienza entonces, y tengo 2 láminas y con esto les termino esta enseñanza. Aquí comienza entonces el primer congreso sionista en el año 1897 en Basel, Suiza. La situación, dijo Herzl, no cambiará para mejorar, sino para empeorar. Existe solo una salida: la tierra prometida. La tierra prometida donde podemos tener narices torcidas, barbas rojas o negras, y podemos ser patizambos sin que nos odien por ello, donde podemos vivir como hombres libres en nuestra propia tierra, donde podemos morir en paz en nuestra propia tierra. El Estado judío es una necesidad mundial. Creo que para mí la vida ha terminado y la historia mundial ha comenzado. Estamos aquí reunidos para poner la piedra angular de la casa que ha de refugiar a la nación judía. La declaración de Balfour, mucho más adelante, en el año 1917, cambiaron la historia. Estas palabras cambiaron la historia de Medio Oriente y dieron pie a la creación entonces del Estado de Israel. La declaración Balfour, fechada el 2 de noviembre de 1917, fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces, escuchen bien, porque aquí viene algo bien importante, era parte del Imperio Otomano. La declaración fue incluida en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico, dirigida al barón Lionel Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. La emisión de la declaración tuvo muchas consecuencias. Galvanizó el apoyo popular al sionismo. Llevó a la creación del Mandato de Palestina, que más tarde se convirtió en Israel, y los territorios palestinos, y fue el origen del conflicto Israel-Palestino, aún en curso y considerado como el conflicto más intratable del mundo. Pues hasta aquí llegamos hoy. No se pierdan la semana entrante. Vamos a ver la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias por haber escuchado. Bendiciones.